Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Salidas presidenciales en falso. Siguen las críticas del presidente Gustavo Petro por los comentarios y mensajes lanzados y que generan mayor ruido e incertidumbre en los mercados. Esta noche nos acompaña el ex codirector del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, para analizar este y otros temas. Rebajan las expectativas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional se sumó a los organismos multilaterales que prevén un menor crecimiento de la economía colombiana y del resto del mundo. Analizaremos la situación que se avecina con el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Se moderniza la comercialización de viviendas. La tecnología está ahora al servicio de la construcción y del sector inmobiliario. En minutos les contaremos cómo las plataformas digitales facilitan la búsqueda y compra de inmuebles, aquel inmueble que usted está necesitando. Y comenzamos esta emisión hablando de las preocupaciones que siguen en el ambiente por cuenta de los anuncios frecuentes desde el gobierno nacional, incluyendo al propio presidente Gustavo Petro, que terminan de enrarecer el clima de inversión y afectan en ciertos momentos a los mercados financieros. Doctor Salomón Kalmanovitz, ex codirector del Banco de la República, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por invitarme. Doctor Kalmanovitz, lo vimos a usted en Twitter muy activo recientemente haciendo algunas críticas. Me pareció entender que su opinión estaba un poco en línea con la del banco JP Morgan, este banco estadounidense que hizo unas críticas sobre algunos pronunciamientos del presidente Petro. Sí, de acuerdo, me parece que ha sido bastante imprudente en sus afirmaciones y pues, salidas en falso. ¿Y qué le pareció imprudente? ¿Qué tipo de comentario? ¿Cuál comentario puntualmente? Porque pues el presidente Petro pues, es un tuitero muy activo y habla de muchos temas. Bueno, uno fue ponerle un impuesto a la salida de capitales, o sea que eso puede tener un impacto muy negativo porque antes de que le pongan el impuesto los capitales pueden salir en estampida. Ese fue uno de los problemas. Otro fue, digamos, las críticas al Banco de la República, que generalmente también producen ruido y que pues, más adelante pues, el propio ministro Campo y el presidente se echaron para atrás. Pero, digamos, quedó en el ambiente de que el presidente no respeta del todo la independencia del Banco de la República, que es un baluarte pues, para la estabilidad macroeconómica del país. Doctor Kalmanovitz, esos capitales que se llaman capitales golondrina, que entran y salen con frecuencia de nuestro país y de muchos mercados, ¿qué papel juegan en una economía? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hay que tratarlos bien y no hay que generar ciertas expectativas para ese tipo de inversionistas? Bueno, cuando las tasas de interés o las oportunidades de inversión son muy favorables, pues llegan muchos capitales de todo tipo, unos que se duran mucho tiempo en el país, otros que solamente quieren capturar el momento. Y pues, cuando ese momento se acaba, se marchita, entonces salen del país. Pero en general, todas las economías prósperas del mundo tienen un sistema abierto donde el capital entra y sale según las oportunidades que tenga para ser invertido dentro del país, pero también cuando la situación se pone mal, esos capitales tienen que salir. Y fíjese, si usted no los deja salir, entonces tampoco van a entrar. Claro, claro. De hecho, JP Morgan decía que parte de esa trepada que tuvo el dólar la semana pasada estuvo muy asociada con ese nerviosismo que provocó en el mercado ese pronunciamiento del presidente Petro. Pero mi pregunta hacia ustedes, ¿por qué como que se ponen nerviosos los mercados si apenas son como anuncios y después sale el ministro digamos, a hacer afirmaciones contrarias, pero todavía no es una política concreta que se esté implementando o que se vaya a implementar? Pero es una intención del más alto ejecutivo del gobierno nacional el que hace estas declaraciones. Entonces,
por lo general, pues usted ha visto, pues los presidentes no se meten en este tipo de anuncios, o sea, no, porque saben que pueden producir efectos muy fuertes para que pues, dejen de entrar los capitales al país o precipite la salida de ellos. Entonces, en Claro. ese sentido, me parece a mí que Gustavo Petro ha sido bastante imprudente. Ahora, ¿usted siente, porque desde afuera lo notan muchos, hay comentarios de otros analistas en redes sociales, como una especie de desconexión, no sé si fractura en la relación entre el ministro de Hacienda y el presidente Petro? Porque el presidente sale y dice una cosa y en la noche el ministro dice otra. Y ha pasado con otros altos funcionarios y el ministro Campo es como el que sale a apagar los incendios. Hay como muchas contradicciones. ¿Usted cómo percibe esa relación? Pues yo creo que Ocampo es el que le da pues digamos, un viso de tranquilidad a las situaciones que crea el presidente o algunos de sus otros funcionarios. Entonces, él es una figura muy importante y yo no quiero pensar en el momento en que él renuncie, porque, digamos, el pararrayos en que se ha convertido, pues, no podrá contar el gobierno con algo similar, pues, con ese peso político y académico que él tiene. Pero usted que se mueve en esas esferas, ¿ha escuchado algo así? ¿Que de pronto el ministro esté pensando en renunciar? No, para nada, Ah, no, para bueno. nada, pura especulación mía. No, la verdad muchos se están haciendo también esa pregunta, doctor Kalmanovitz. Ahora puntualmente sobre el Banco de la República, usted que fue codirector en algún momento del emisor colombiano, que es una institución independiente al gobierno nacional, ¿por qué cree que causan incomodidad este tipo de comentarios? Además porque el presidente Petro dijo, mire, el gobierno no votó por subir tasas de interés y efectivamente sí, el ministro Campo en la última decisión sí aportó y también estuvo de acuerdo con un incremento en los intereses desde el emisor colombiano. Bueno, el presidente, pues él no tiene una formación suficiente para verdaderamente poder, digamos, dar luces sobre lo que debe hacer el Banco de la República. Verdaderamente lo debiera dejar que tome sus decisiones sin ninguna presión. O sea, la presión es inconveniente y yo creo que tuvo un impacto en el valor del peso. Por esos días vimos una devaluación adicional como de 2,5% del peso colombiano. O sea que eso causa, eh, digamos, cierto malestar en los mercados y, digamos, ahí pues, gente pues, más gente puede sacar el dinero del país al ver que hay riesgos de que el Banco de la República no actúe de manera eficaz y de acuerdo con criterios académicos serios y un análisis a profundidad de cada situación macroeconómica bajo la cual él toma sus decisiones. E incluso había críticas al banco de que su aumento de tasa de interés había sido demasiado moderado frente al aumento de la inflación que hemos estado soportando. O sea, hizo un aumento de 100 puntos básicos y pues algunos analistas dijeron que debió ser 150. Pero bueno, quizás, y bueno, le queda a uno la impresión de que de pronto se echaron para atrás cuando vieron la presión del gobierno sobre ellos, pero no podría decir qué fue lo que pasó al interior de la Junta del Banco de la República. Ahora, doctor Kalmanovitz, también lo vi en Twitter, yo lo sigo y lo leo mucho a usted, también lo vi criticando al doctor César Ferrari, que aparentemente le estaba hablando muy de cerca, le está hablando al oído al presidente Petro hoy en día. ¿Por qué esas críticas? Porque yo conozco y estuve una vez que estaba en el banco y estuve en el Perú, entonces me comentaron de los desaciertos de César Ferrari cuando fue presidente de la Reserva Federal, del Banco de la Reserva del Perú. Él tenía, cuentan, en su gran oficina, un cuadro larguísimo donde tenía una línea recta y decía
usted podía aumentar la emisión monetaria todo lo que quisiera y eso no iba a afectar la inflación. O la inflación que terminó causando el presidente, pues ahora no me acuerdo de quién era, pero César Ferrari como su gerente del banco fue una inflación de 7.500% en 1990. Entonces, desde ese entonces yo tengo mucha desconfianza en el juicio de César Ferrari y me parece peligroso que Petro le esté comiendo cuento a César Ferrari. 7.500%, pues hoy estamos preocupados por una inflación del 12%. Aquí en Colombia no me quisiera imaginar cómo eran esas épocas en Perú. Pues, dígame, doctor Kalmanovitz. No, uno ve en 1990, pues, que se dispara la inflación en Perú, pues tremendo, pues eso casi no cabe en la gráfica, el aumento de la inflación que tuvo con una emisión bárbara con la cual quería financiar al gobierno y eso terminó muy mal. Pues doctor Kalmanovitz, muchas gracias por estos minutos y por comentarnos aquí a nuestras audiencias sus preocupaciones por lo que ha ocurrido últimamente con esos mensajes del gobierno nacional. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Pues hay entonces muchas preocupaciones. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son las nuevas proyecciones de crecimiento económico para nuestro país. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 2,7%, y corresponde al crecimiento mundial para el año 2023 que ha proyectado hoy el Fondo Monetario Internacional. El organismo multilateral rebajó también la previsión para Colombia para el próximo año desde 3,5% hasta 2,2%. Es la nueva proyección del FMI para nuestro país. Y es que el panorama económico para el próximo año no pinta nada bien, ni en Colombia ni en el resto del mundo. La amenaza de una recesión es cada vez más fuerte. Por eso hemos invitado al doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, para hablar de todas estas proyecciones. Doctor Cárdenas, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Gracias, Víctor. Muy complacido y saludo a toda la audiencia también. Doctor Cárdenas, ¿usted cree que efectivamente el mundo está entrando en una recesión económica? Hay una alta probabilidad, no es seguro, pero hay un riesgo muy grande. Hoy se presentaron estos nuevos datos por parte de la directora del Fondo Monetario Internacional, que lo que están diciendo es que estamos en alerta máxima. ¿Y por qué? Pues venimos de casi una recesión no hace mucho, ¿no? Por la pandemia. ¿Por qué tan rápido otra recesión? Sí, suena raro y es como paradójico. Y sobre todo, uno esperaría que después de una crisis, pues sale y ya empieza una recuperación y no vuelve a caer, pero hay muchos factores. El primero es la inflación, que el mundo está teniendo una gran inflación, no solo las economías avanzadas, sino también países como el nuestro, pues aquí en Colombia lo sabemos de sobra, 11.4% la inflación en nuestro país. Entonces los bancos centrales en todo el mundo están subiendo las tasas de interés para controlar ese problema. Pero además tenemos el problema asociado a que en la China ha habido brotes o por lo menos amenazas de que vuelve el COVID y han tomado la política de cero COVID. Eso ha significado pues medidas de aislamiento, de cuarentenas, que ha frenado el crecimiento de la economía china. Segundo problema. Tercer problema, en Europa, con la invasión rusa a Ucrania, pues hay dificultades de suministro de combustibles, particularmente de gas, y eso frena la economía europea. Entonces también es otro factor. Sumémosle a esto el aumento del precio de los alimentos, que está generando pues que los hogares tienen que gastar más plata comprando la comida y no hay tantos recursos para otros propósitos. Entonces esto también baja un poco el ritmo de actividad económica. Conclusión, Víctor, hay muchos argumentos, pero al final es como que se sobreimponen muchas crisis que están generando esta situación. ¿Y sería eventualmente una recesión o un gran freno económico parejo en todo el mundo? ¿O de pronto hay algunos que puedan sobrevivir o no tenerla tan dura? Pues la verdad es que es bastante generalizado. Fíjese que Colombia, en medio de todo, este año, sobre todo el 2022, es la excepción, porque este año vamos a crecer más del 7%. De hecho, el Fondo Monetario está diciendo que el crecimiento de Colombia en el 2022 es 7.6%. Es una de las economías de mayor crecimiento. Pero el año entrante
Colombia, al igual que todos los demás países de América Latina, se desacelera. Ellos están diciendo que el año entrante creceremos solo 2.2%, pero incluso eso es optimista, porque usted recordará que el viernes pasado el Banco de la República hizo un nuevo pronóstico de crecimiento económico para el 2023 y está hablando de 0,7%. O sea, el Fondo Monetario, que generalmente es un poco más ácido, en esto está siendo más positivo que el propio Banco de la República aquí en Colombia. Claro. Doctor Cárdenas, ¿usted cree que nuestras autoridades económicas, se lo pregunto pues porque usted ha tenido que capotear la economía colombiana en otros momentos, por ejemplo en esa crisis, en ese choque petrolero que tuvimos, creo que por allá en el 2014, si mal no recuerdo, ¿cree que se están tomando las precauciones necesarias en Colombia, los cuidados necesarios para afrontar esto que se nos viene en el 2023? Depende. Si uno habla de lo que hace el ministro de Hacienda, de hacer una reforma tributaria orientada a bajar el déficit fiscal el año entrante, de que la economía colombiana tenga, digamos, una nueva estabilidad, en fin, eso es positivo. Eso es positivo porque esto ayuda a que, pues, se mantenga la confianza en el país. Pero si usted mira al lado de los anuncios desordenados, un poco también sin mucho sustento, de reformas que frenarían sectores enteros de la economía, que generan mucho ruido, que generan incertidumbre, yo le diría que si miro hacia allá en el gobierno no veo, digamos, el tipo de reacción que se necesite para enfrentar una situación tan crítica, tan compleja como la que está viendo la economía mundial hoy en día. Entonces, no habría una única respuesta, depende de qué lado del gobierno y a quién dentro del gobierno uno trate de evaluar. Es que acabo de terminar de hablar aquí en Signo Pesos con el doctor Kalmanovitz, usted lo conoce muy bien y me dice, no me quiero imaginar el día que renuncie o que se vaya el doctor Ocampo. ¿A qué reformas particularmente usted cree, doctor Cárdenas, deberíamos pues medírnosle, pero con mucho cuidado? Víctor, mire, lo primero que hay que decir es que este es el momento para estar en máxima alerta, o sea, este no es el momento para uno cambiar unas reglas de juego que de pronto generen el freno de la actividad del sector minero energético o que generen una estampida de capitales. En fin, es el momento de calma, porque el palo no está para cucharas. La economía mundial está en una situación muy débil y no hemos hablado de lo más grave, y es que en estos momentos de debilidad todo el mundo se quiere ir al dólar. El dólar se vuelve el rey, el dólar es la moneda que domina. El dólar es la única moneda que da seguridad. Entonces, en medio de todo este ambiente tan convulsionado, los capitales van a refugiarse en el dólar. Y eso es lo que genera devaluación en países como el nuestro. Entonces, nosotros no podemos acelerar eso, no podemos generar unas condiciones acá que de repente los dólares que están invertidos en Colombia se vayan a ir. Porque imagínense qué pasaría si el dólar en vez de estar a 4.600 pesos se pone a 5.000 o más. Se nos encarece todo, más inflación, más problemas. De manera que este es el momento de mucha prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Menos anuncios, anuncios más selectivos y sobre todo anuncios de ideas que estén un poco más decantadas. No tanto globo. Aquí lo que se están tirando es globos toda la semana, ¿no? Un día del sector minero energético, otro día una reforma laboral, otro día una reforma pensional, otro día se habla de que se va a acabar con las EPS. No, 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 no. Esto no es lo que necesita el país en este momento. En este momento el país necesita estabilidad porque el entorno internacional nos podría castigar enormemente si empezamos a generar aquí una volatilidad y una incertidumbre que hace que las inversiones se vayan. Pero entonces, doctor Cárdenas, ¿se puede hacer una transición energética? El país votó por eso, esa, digamos, era una de las principales banderas durante la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. ¿Se puede hacer una transición energética sin generar de pronto esos temores, fugas de capitales, sin afectar nuestra balanza de pagos, sin generar más devaluación? Claro, hay que hacer la transición energética. Usted me agarró, yo estoy terminando de escribir un documento precisamente sobre eso, sobre la importancia de la transición energética, reducir las emisiones, pero eso hay que hacerlo de una manera realista, ordenada, gradual, y sobre todo Colombia tiene que hacer la transición energética, pero tiene que hacer dos cosas más. Tiene que hacer una transición social, acabando con la pobreza en este país, y para eso se necesitan recursos, y tiene que hacer otra transición, que es la transición productiva. Somos demasiado dependientes todavía de los sectores extractivos, petróleo, carbón. Necesitamos hacer una transición hacia una economía más diversificada, pero eso es costoso, eso no sale gratis. Entonces necesitamos usar todavía por un tiempo los recursos del petróleo, del gas, del carbón, para financiar la transición social, la transición productiva.
No ganamos nada hoy cerrando el grifo de la producción petrolera, porque nos quedamos sin plata y alguien más en el mundo va a producir ese petróleo. Mientras el mundo lo siga demandando, consumiendo, no ganamos nada nosotros dejándolo de producir. Doctor Cárdenas, una última pregunta y aprovechando que usted también pasó reformas tributarias por el Congreso, las hizo aprobar, esta que se está aprobando por estos días, ¿cree usted que está bien orientada? Metidos en ese contexto, ¿no?, que nos acaba usted de comentar, pilas con la inversión, con la fuga de capitales, con el crecimiento, la desaceleración económica y la inflación, ¿qué opina usted de esta tributaria? A ver, se necesita. Lo primero que hay que decir es que estos ingresos son necesarios para bajar el déficit fiscal en Colombia. Es que nosotros quedamos con un déficit fiscal muy alto. Primero la pandemia, después el estallido social, ahora los subsidios a los combustibles. Todo eso ha ido generando 3 años consecutivos de déficit fiscal enorme, como nunca antes los había tenido este país. Entonces eso hay que corregirlo. Ojalá que sea el gobierno Petro el que hace esa tarea y que efectivamente el año entrante baja ese déficit fiscal, porque esa es una variable que, querámoslo o no, es la que mide qué confianza genera un país. Cuando un país se desordena en lo fiscal, pues no hay nada que hacer. Los inversionistas dejan de confiar porque saben que después van a venir más problemas. Entonces la reforma se necesita. Creo que a esta reforma le falta un hervor todavía. Hay que hacerle unos ajustes. A mí me parece que hay que balancear un poco las cargas y sobre todo creo que hay algunos aspectos que tienen mucho que ver con los aumentos en la tributación a sectores que todavía necesitamos en Colombia. Entonces yo creo que no se le puede ir la mano. Yo creo que peca por exceso en la tributación de sectores como el del petróleo y del carbón. Que hay que aumentar la tributación, sí, pero no al punto de que el día de mañana ya esos sectores dejen de generar ingresos a Colombia. Y por otro lado, destaco cosas positivas de la reforma. La reforma, digamos que tiene el elemento de los impuestos saludables para mejorar nuestro consumo, de calidad del consumo, de lo que comemos, en fin, todo eso es positivo. No usar tantos plásticos, todo eso es positivo. O sea, la reforma, como toda reforma, tiene cosas positivas y tiene otras no tanto. Pues doctor Cárdenas, como siempre un placer hablar con usted, entendemos mucho de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias a ustedes, Víctor, como siempre un gusto conversar. El ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con él hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo comprar tierras ha generado una gran controversia en el país, utilizando la figura de los bonos de tesorería TES de la Nación. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Más de 300 empresarios del sector inmobiliario se reunieron hoy en un foro que catapulta a las empresas que han implementado la tecnología en sus procesos de venta y de comercialización. Son más de 7.000 empleos que el sector PropTech genera en Colombia. La forma de comprar vivienda ha cambiado. Las nuevas tecnologías hoy le permiten a los usuarios mirar, escoger y hasta comprar en línea. Y esto se debe a que el sector inmobiliario ha encontrado en la tecnología la opción de optimizar las empresas. PropTech es Property Technology, tecnología aplicada a la propiedad. Y en ese sentido funciona como una sombrilla y aborda desde los procesos constructivos, desde diseño, construcción, procesos comerciales, sea en la parte del arriendo, de la venta. La realidad virtual y la aumentada están permitiendo visualizar los inmuebles remotamente a través de experiencias cada vez más seguras y ágiles. Que la mayoría de proyectos que vendemos no están construidos. Entonces, dando toda la información en el sitio, los datos de inversión, el tiempo en que va a ser construido, la constructora, o sea, todos esos datos, las fotos, los renders, la experiencia virtual, pues te da todo lo necesario para que tomes la decisión. Y si aún no estás convencido con eso, pues vas y de todas formas visitas con nosotros. Nosotros le permitimos a un usuario que por medio de WhatsApp pueda cotizar un apartamento, pueda separar un apartamento. Le permitimos a un usuario que entrando a una página web, que por medio de redes sociales, por medio de Instagram, o yendo directamente a cualquiera de nuestros puntos de atención, en las salas de venta, en nuestras oficinas y demás, que cualquier persona pueda acceder a una vivienda. No obstante, aunque el crecimiento de esta industria va a pasos agigantados, hay incertidumbre por el escenario político actual. El cambio de gobierno y la reforma tributaria han generado incertidumbre en el mercado. La vivienda no bis ha caído la venta de la mitad. Los lanzamientos de viviendas se han frenado. Digamos, los constructores están todavía a la expectativa de qué es lo que va a pasar.
Las PropTech buscan ser rentables y sostenibles en el tiempo, impactando positivamente la economía con 7.500 empleos a nivel nacional, 3.500 directos y más de 4.000 indirectos. Y de esta manera... Hace varias semanas, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de comprar 3 millones de hectáreas de tierras productivas pagando con títulos de tesorería del gobierno. Inclusive, en las últimas horas se firmó ya el acuerdo respectivo con Fedegan. Pues bien, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que el pago de esas tierras con TES no es posible. No sé si el presidente dijo eso o no, pero en todo caso ya el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer. O sea, no se puede comprar tierras con TES. Aún si hiciéramos eso, que usted propone en un proyecto de ley para la compra de tierras, igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir. Otra contradicción entre los mismos funcionarios del gobierno. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 4.611 pesos con 88 centavos, subió 6 pesos con 59 centavos el dólar hoy. El petróleo Brent de referencia para nuestro país tuvo una caída de 2,50%, se ubicó en $93 con 69 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana, para los caficultores, a 2.396.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 1,50%. La acción más valorizada fue la del Grupo Sura, que tuvo una ganancia del 3%, y la acción que más cayó fue la de Conconcreto, que tuvo un retroceso del 6,46%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual reveló el ranking global 2022 de los países más innovadores en el mundo. Para el caso de América Latina, la lista la encabezan estos países. En primer lugar, Chile, Brasil, seguidos de México, Colombia, Uruguay y Perú. Para determinar este ranking, el estudio analiza temas como infraestructura, capital humano, investigación, muy importante, ecosistema empresarial y político, entre otros. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.